también María Delgado. ¿Andrea? Sí, yo diría que como que se me viene a la cabeza, así como el mito del amor romántico, también el mito de la pasión que no muere, que es un mito realmente, porque con todos los años, pues en mi caso de ya con matrimonios con tantos años y noviazgos tan largos, pues eso es como lo que queda en la imaginación y en el corazón, porque por más pasión, pues ya nunca es lo mismo, ¿no? Entonces, es como el mito, o sea, aterrizar ese mito. Después de los años. Ujú. Después de los años, sí. O sea, Después de los años. se me ocurre, espero que tengas unas ideas mejores que las mías, que me cambien la perspectiva, porque uno no dice que no haya pasión, ¿no? Pero todo cambia, todo se transforma. Mm. ¿Sabes en qué pensaba? Hola a todas. Hola, Ángela. Yo veo como quizá también hay dos mitos contenidos en uno, porque nunca muere y hay gente que piensa que el amor es para toda la vida y sin embargo yo estoy entre las que piensa que puede morir con todas sus transformaciones más allá del primer encuentro de la pasión y que como pasión también puede que caduque esta etapa en algún momento del ciclo de la vida, pero que igual y con todo, muchas personas, yo me incluyo, crecimos pensando en este cuento de Disney que el amor es para toda la vida, pero quizá toda la vida puede durar un día, una hora, un segundo, un mes, un año, y sí, quizá un compañero de por vida, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Dos mitos en uno. Mm. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos listas, listos para los hombres que nos acompañarán de manera diferida para empezar. Luisa dice, a mí me invita a cuestionarme por lo que entendemos por romántico. Parece que lo asociamos a la pasión, al sexo, pero siento que es mucho más amplio y diverso. Mm. El término romántico es bien cargadito de ideas. Listo. Bueno, entonces voy a pasar a compartir pantalla para que vayamos entrando en el tema. Esto se hace. Ok. Ahí ya están viendo lo que yo estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, estamos bien. Bueno, Verita, entonces estoy lista. Lista, lista. Para las personas que no conocen Casa Habitada, creo que muchas ya han tenido la oportunidad de acercarse a esta casa. Vera Carvajal es la escritora directora de Casa Habitada, quien nos acoge hoy en este lugar que ha sido un hogar principalmente para la acogida, la crianza de la palabra y la literatura desde lo femenino. A mí me gustaría ver a que, antes de que yo empiece, les cuentes a las personas un poquito de Casa Habitada. Ya estoy compartiendo pantalla, pero me gustaría que hicieras una breve introducción. Bueno, me gustaría darles la bienvenida, agradecerles, bueno, en principio a Catalina por haber tenido además esta idea tan bella, tan necesaria de hablar del amor y más en el amor en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, del amor cuando lo necesitamos, ¿no? Y lo necesitamos fuerte y lo necesitamos
claro y además limpio de esos mitos que no pueden, que nos anclan, ¿no? Y nos alimentan justamente lo que está lejos del amor. Entonces, gracias Catalina por esta iniciativa, gracias por desarrollarla a través de Casa Habitada, gracias a todas ustedes, a todos ustedes que se han dejado convocar para hablar sobre el amor, para pensar sobre el amor. Mil gracias. Este es un espacio que hace parte de la iniciativa de Casa Habitada en Cali, siendo Casa Habitada una iniciativa centrada en la crianza de la palabra desde lo femenino, y un espacio que comenzó siendo así femenino, pero que afortunadamente ha podido convocar en la búsqueda a muchos hombres que se han sumado y han hecho una complementariedad bella, digamos, en este tejido. Es para nosotros parte fundamental en medio de todo lo que está pasando, digamos, una forma de reestructurar, una forma de fortaleza a través de la flexibilidad, encontrarnos a través de estos espacios virtuales que espero que sean virtuosos para ustedes, que sea una experiencia transformadora, una experiencia cercana y vital, y seguramente pues así va a ser de la mano de Catalina Niño, pues que tiene entre muchas de sus líneas de formación y de actividad, pues la de ser psicóloga, psicoterapeuta, magíster en familia, escritora, y una persona bastante sensible frente a este tema, además bastante estudiosa. Entonces, creo que van a ser 4 jornadas en las cuales vamos a vernos y vamos a disfrutar de este inquietante tema, de este necesario tema, y bueno, la casa tiene a disposición de ustedes un espacio los días viernes, un club de lectura, que es un espacio de lecturas compartidas totalmente gratuito, así que si ustedes gustan, además de estar en las conferencias, pues pueden también participar. La plataforma en Teachable de Casa Habitada está ya lista. Todos los miércoles en la noche va a ser puesta ahí la conferencia del día anterior, del día martes, y con Catalina hemos logrado así que nos haga la bondad de su retroalimentación los días sábados en la mañana. Eso quiere decir que ustedes pueden poner las preguntas en todo el transcurso de la semana, pero las preguntas van a tener respuesta los días sábados en la mañana exclusivamente. Las preguntas que se hagan el sábado en la tarde quedan para la siguiente semana. Entonces, espero que ustedes entren a la plataforma, vean el saludo de bienvenida, vean los acuerdos también que tiene Casa Habitada, que les propone como acuerdos de este espacio. Entonces yo creo que están ustedes que se inician, yo por acá también tengo, todavía se están inscribiendo, pero ya entonces entrarán. Entonces, que sean 4 jornadas bellas, bondadosas. Gracias Catalina, gracias a todos y todas ustedes. Entonces, bueno. Gracias, Verita. A ti. Bueno, quiero empezar por contarles de dónde surgió para mí esta inquietud de hacer este ciclo de conferencias. El año pasado, Casa Matria, que es una organización afiliada, parte de la Subsecretaría de Género de la Alcaldía de Cali, estaba buscando hacer un taller que se llamaba Deshaciendo los mitos del amor romántico y me invitaron a hacer el taller. En ese momento hice la revisión de actualización de qué se estaba trabajando alrededor del mito del amor romántico, que es un mito compuesto a su vez de muchos mitos. Y aquí entendemos mitos como no solo la idea de algo que podríamos pensar que es ficción, desde la elaboración de una historia a través de la cual se explican y se cuentan cosas, sino también en esa posibilidad de la ficción de ser engañosa,
si se quiere ver desde ese punto de vista, falsa, en esa mixtura de ser algo que es ficcionado y que al mismo tiempo es una ficción que pretende fundamentar algo de la experiencia humana, ¿no? Como una guía. Hay algunas aproximaciones que ha hecho, por ejemplo, la sociología y la antropología, que yo encuentro que son las más comunes. Y la primera impresión que yo tuve cuando me invitaron a hacer este taller fue preguntarme, bueno, pero algo que yo digo mucho en consulta, lo digo en muchos espacios, si ya sabemos que el mito es un mito, si ya sabemos que hay tantas cosas que ya no son creíbles, por ejemplo, si bastara saberlo, ¿cuántas maravillas no habríamos hecho ya, ¿no? Muchas veces trabajamos sobre las ideas que son necesarias, las reflexiones teóricas, las reflexiones filosóficas, quiero decir, digamos, a un nivel intelectual, probablemente académico. A veces tenemos conversaciones con otras personas. Ya es muy común encontrar en las conversaciones entre amigas, más que todo, en las redes, mucho de la queja de cómo Disney nos afectó, por ejemplo. Pero sigue siendo muy fuerte la vivencia personal que se siente corporalmente como esa convicción, ese anhelo de que el amor romántico exista y sea muy poderoso. Finalmente fui a hacer el taller, hicimos algunas aproximaciones de reflexión y volví a corroborar esta idea. Tenemos ideas claras, pero por alguna razón esas ideas no se transforman en un cambio. O sea, algo sucede, hay muchas maneras de llegar a los cambios, pero en un fuero íntimo no llegamos a ese cambio, o no lo estamos haciendo, tal vez como uno supondría que podría pasar al tener estas ideas claras. Entonces, me pregunté desde mi experiencia, ¿qué ha hecho, qué he observado yo y que he atestiguado que ha sido un aporte para que, además de tener la idea clara, empiece a suceder un cambio? Y yo tengo la convicción de que las ideas, cuando pueden ser sentidas y cuando pueden ser reflexionadas desde lo más subjetivo, lo más propio, donde hay posibilidad de emocionarse con esas ideas y sobre todo cuando se puede hacer la conexión con la propia biografía, con la autorreferencia, solo hasta cuando eso pasa empiezan a suceder cambios significativos. El psiquiatra Yalom decía que solo cuando, por ejemplo, el escenario de la terapia mueve las emociones profundas, sucede verdaderamente el cambio. Entonces, mi propuesta para pensar este tema del mito del amor romántico fue traer varios elementos que para mí han sido significativos en mi proceso personal de transformación, de maduración, de crecimiento, que todavía me faltará un montón, y en lo que he aprendido con las personas con las que he trabajado en estos casi 17 años de experiencia terapéutica. Vamos a tener entonces elementos de esa mirada sociológica y antropológica, un poco histórica, elementos de una mirada de psicología que a mí me encanta, que es la psicología profunda, la que también se conoce como psicología junguiana, y algunos elementos de la perspectiva sistémica de la pareja. Aquí traje entonces 3 iniciales abordajes de elementos del mito y estas conferencias se llaman El mito del amor romántico y otros demonios. Y la parte de demonios tiene que ver por esta conexión que voy a hacer con las historias que hemos oído a veces en la literatura, en la narrativa, en la cultura, en los cuentos, y particularmente algunas de ellas que hay en un libro que yo he leído muchas veces y que he recomendado mucho para acompañar los procesos de terapia, que además es un best seller y es Mujeres que corren con los lobos. Mujeres que corren con los lobos es un libro que aborda la psicología femenina a través de historias y
creo que nos puede ayudar a conectar con cómo esas estructuras sociológicas y antropológicas existen también en la psicología, digamos, desde el plano personal o individual. Entonces, empecé por el hambre de la pasión. Pasión mía, pasión nuestra. Empecé a pensar cuando quise conectarme con este tema, porque la pasión, yo siento cuando me conecto con esa palabra, que tiene mucha fuerza, ¿no? Ha tenido mucha fuerza a lo largo de la historia de la humanidad y en todas sus acepciones tiene mucha intensidad. Hace un tiempo, y sobre todo en el campo más de lo religioso, se habla de la pasión de Cristo para nombrar la intensidad de una vivencia no precisamente muy placentera, ¿no? Puede hablar de lo doloroso, pero también como conversábamos ahora, cuando traemos la palabra pasión, conectamos mucho con el erotismo, con la fuerza del deseo sexual. Y yo también pienso que en términos de pasión no solo estamos hablando de la posibilidad del erotismo a través con otro, sino también consigo mismo. Escribí algo para conectarme, inspirarme un poquito, que les voy a compartir aquí. Pensar en pasión es pensar en un rojo vivo, en la vehemencia de la vitalidad palpitante. Pensar en pasión es pensar en las ganas de vivir, en la vida sentida enérgicamente, el empuje, el entusiasmo, el ahínco, la no espera. Pasión es lo encendido, no lo opaco ni lo frío, ni lo lento, ni lo torpe. Pasión es lo que se abre camino y busca urgentemente el deseo, la vida. El hambre de la pasión es la necesidad imperiosa de buscar que la vida sea propia, que no esté robada ni perdida. Es no conformarse con lo incoloro, ni con lo rezagado, parco, con bozal. Hambre, hambre. Hambre es necesidad y la necesidad es el sistema buscando, diciendo que es momento de un paso, de un giro, de un camino, de un cambio, perdón, de incorporar algo, abrirse al mundo y sus ofrendas. La necesidad es el estado de tensión que señala que es preciso ir más allá, moverse, satisfacer, atender, responder a lo que urge, calmar. La pasión es la evidencia en el sentir y en el cuerpo de que se necesita el erotismo porque se es erotismo, que se necesita el palpitar del placer que jala a vivir tan intensamente como se pueda, ser plenamente ese todo que uno es. La pasión es la vida llamando, no a una vida pobre o a una vida flaca o lánguida, porque es que es imposible. La vida siempre será fuerte, excitante, incitante. Siempre será llamado, rompimiento de tierra para que el brote surja, empuje de un capullo que se abre, la abundancia de un fruto. La vida siempre será pasión. Por eso en la pasión la gente se siente poderosa, inquieta, caliente, intrépida, sin vergüenza. En la pasión somos lo que se abre camino, lo que olfatea, lo que busca, lo que tacta y explora. En la pasión somos los dientes que se aprietan, los músculos que se cargan, la piel que se abre, las pupilas que se dilatan, los poros que sudan y absorben. Somos la producción del líquido preciso, de la humedad necesaria para las fusiones prescritas. La pasión es el organismo de la vida a todo dar. Cuando yo escribo esto, siento que empieza a fusionarse el deseo, sí, la sexualidad, sí, el erotismo, fusionarse, y hay un punto donde no es tan claro que la vida surja aparte del erotismo y de la sexualidad. El deseo hacia el erotismo,
¿Por dónde empieza la posibilidad de conectarse con el amor de pareja? Y yo creo que todas y todos podríamos decir que si hay algo distintivo en la relación del amor de pareja con cualquier otra relación, es que indiscutiblemente tiene el sello del erotismo, ¿no? Si no hay erotismo, pues sería otra cosa. Por lo menos así lo sentimos en estos momentos de la historia en la que estamos, en las clasificaciones que nos hacemos y en muchas de las inquietudes y las preguntas que tienen las parejas sobre en qué están. Pensando en qué es el deseo y el deseo como eso que se anhela tanto. Ahora decíamos las mariposas en el estómago, la pasión, las ganas de que el amor sea algo expansivo. El amor de pareja necesita deseo. Sin deseo puede ser un compañerismo, puede ser una buena amistad, puede ser una buena sociedad, puede ser una pareja de padres que hacen su tarea muy bien, pero definitivamente el amor de pareja necesita que ese deseo avance hacia el erotismo. Y acá me gustaría empezar a hacer una distinción y es que algunas personas hemos hablado muchas veces en la vida del amor romántico y de las acciones románticas como eso que anhelamos que exista en nuestras relaciones por ser lo que tenemos identificado como lo bonito, lo detallista, lo que tiene esa capacidad de darle un suspiro al encuentro, eso que aportó el bolero, la poesía, la serenata. Pero no necesariamente el amor romántico es el amor de pareja. Acá me voy a conectar con hablar del amor de pareja. Y el amor de pareja, dice Helen Fisher, una antropóloga que también es bióloga, que ha estado haciendo unas búsquedas bien interesantes al hacer unas evaluaciones en el funcionamiento cerebral de las personas enamoradas. Ella sí nombra esto como amor romántico, refiriéndose a lo que yo hoy estoy hablando como amor de pareja. Y a través de estas exploraciones que ella hace, encuentra que la experiencia del deseo es sobre todo un impulso, sobre todo una experiencia de motivación, ¿no? Y que tiene, pues, básicamente una función evolutiva y es que nos garanticemos que nos vamos a reproducir inicialmente. De ahí que de alguna manera todavía no haya mucha elaboración, digamos, cultural en el tema del deseo. Yo pongo acá, el deseo es el impulso de concretar el encuentro. Implica el espacio entre lo que hay y lo que aún no se consigue. Se desea lo que no se tiene. Y esta idea, por más que parezca en algunos momentos muy obvia, porque automáticamente en el momento en que conseguimos lo que deseamos, cesa el deseo, ¿verdad? El deseo aparece cuando justamente hay algo por conseguir, hay algo por buscar, hay algo que no se tiene. Y algunas personas conectan en la relación de pareja esta conciencia de diferentes maneras al decir que cuando buscamos conectarnos con alguien en función de pareja, buscamos activarnos en el deseo y que ese deseo se activa especialmente a las personas que encontramos de alguna manera atractivas, ¿no? Y qué hace que una persona sea atractiva depende de todo un contexto de historia que le antecede a cada persona, que para Andrea no va a ser lo mismo que puede ser para Luisa o para Ángela o para mí o para Daniel o para cualquier persona, ¿no? Entonces aquí empieza a suceder que la experiencia sexual ya no es algo tan instintivo, tan animal, sino que empieza a convertirse en una construcción de la subjetividad, una construcción de la historia social, cultural, afectiva que cada quien tiene en su biografía. Y muchas veces en esas búsquedas pareciera que estamos buscando lo que no tenemos y al pensar en no tenemos podríamos llegar a conectar con que lo que se busca es la carencia. Esto que a mí me falta es eso que yo voy a desear. Y puede ser que sea así,
pero también puede ser el espacio del deseo que avanza hacia lo que se necesita como mayor desarrollo. Entonces, dice Helen Fisher que hay un primer sistema que es el de la lujuria, donde está toda la fuerza del deseo, y que ese deseo, esa lujuria, después va a poder convertirse en el otro proceso que es el de enamoramiento. Que la lujuria tiene la función de hacernos, digamos, abrir el radar para conectarnos con los sujetos que estén a disposición, y el enamoramiento va a tener otra posibilidad. Si lo pensamos un poquito desde cómo nos buscamos psicológicamente en el deseo, si pensamos quiénes nos gustan, cuándo nos gustan, por qué nos atraen, yo creo que hay unos elementos interesantes para reconocer acá, y es que muchas veces la persona que se hace más atractiva tiene unas características que cuentan con una persona que tiene o cierta independencia, por ejemplo, o que exhibe un poder particular, una destreza particular para hacer algo, o que tiene una propuesta, una invitación en su forma de ser, en su vida, que para nosotros es interesante, o es una persona que tiene esta capacidad de mostrarnos algo de la pasión consigo mismo y con la vida. A mí, por ejemplo, me pasa, y creo que a muchas personas nos pasa, que si algo es sexy en alguien es que esté profundamente apasionado con algo de su propia vida. Una persona que está más bien desconectada de sentirse interesada en algo especial, que no tiene mucha fuerza en sus búsquedas, que nada le apasiona, pues es mucho más probable que sea difícil que sintamos un apasionamiento por esa persona. Entonces yo acá escribo una expansión del yo en el otro. Aquí en el tránsito en que el deseo se empieza a volver enamoramiento, parte de lo que buscamos es esa sensación intensa de un otro que veamos desplegarse con mucha propiedad, con mucha pasión por la vida, que tenga algo de erotismo en su relación con la propia vida y que de alguna manera nos permita expandirnos en ese camino. Yo quiero conectarme con esa persona que deseo para poder vivir algo que para mí es importante vivir, para poder encontrar una ruta de encuentro a un acceso a un tipo de experiencia que yo quizás no tengo, o que quizás no sé cómo vivir, por ejemplo. Entonces, el siguiente sistema, el siguiente proceso es el de enamoramiento. A mí me ha pasado mucho en consulta que a veces llegan las personas enamoradas, muy enamoradas, y eso quiere decir que también a veces llegan muy asustadas, ¿no? Y empiezan a hablar de la experiencia que están teniendo, y en algún momento quizás a las otras personas terapeutas les haya podido pasar, o con los amigos y las amigas también puede uno vivirlo, dice uno, estás enamorada. Y si la persona no ha hecho esa propia elaboración, me ha pasado en muchos casos que aparece un susto inmediato. No, yo no estoy enamorada. No, yo apenas han pasado 3 horas, un día, 2 días, yo no estoy enamorada. Y cuando indago a qué se refiere ese no, muchas veces me encuentro con que se asocia estar enamorado con amar. Y no es lo mismo. Es un proceso distinto. En esto de las gráficas que hace, digo yo gráficas porque me parece que lo que hace Helen Fisher es interesante en ayudarnos a poner en términos de lo neurológico, neurobiológico, lo que muchas veces hemos pensado también, ¿no? Desde otras aproximaciones. Y es que este otro sistema del enamoramiento es muy distinto al de la lujuria y no es el mismo del amor o del vínculo afectivo. Es un foco en sostener el interés para llegar al vínculo. Ella dice algo así como que el enamoramiento es lo que nos garantiza ser capaces de soportar al otro y verlo de tal manera que nos provoque permanecer en esa relación el tiempo suficiente para hacer un vínculo y hacer un apego, y entonces ser capaces de criar alguna criatura.
El enamoramiento tiene toda una carga de dopamina y de impulso motivacional y es ese flechazo obsesivo. Parece que todos los sistemas que se prenden con el enamoramiento son casi similares a los de una experiencia con la cocaína. Y ella dice que el enamoramiento es una de las sustancias más adictivas de la Tierra. Toda la carga de múltiples emociones que aparecen en el enamoramiento está diseñadas para que la motivación esté activa en sostener una relación con esa persona. Pero no es el mismo sistema del apego. Luego aquí empieza a aparecer algo interesante y es, podemos estar enamorados pero no necesariamente amar al otro. Y podemos estar muy enamorados pero no necesariamente querer construir una relación con esa persona, ¿no? Yo creo que en el enamoramiento y en el anhelo de las mariposas tenemos esto de la adicción al anhelo y cuando yo lo exploro me encuentro con que el anhelo es, ese término de adicción al anhelo ha estado sonando mucho gracias a Gabriela de la Parra, que es una amiga escritora que lo trabajó en uno de sus textos recientes y lo nombró de esta manera tan clara. Vivimos con un anhelo, adicción al anhelo. A veces no importa si la otra persona realmente es, pues finalmente un prospecto de buena pareja. A veces importa más que haga la labor de permitirnos vivir el anhelo. Y cuando busco anhelo de qué, anhelo de enamoramiento que significa la posibilidad de fascinación. Lo que queremos es fascinarnos con el otro y ojalá fascinar al otro. Y esto implica también que en esa fascinación hagamos un clic, un encuentro que sea tan sentido y que sea tan extasiante que nos brinde por un segundo la ilusión de completud. Y aquí creo que empieza a elaborarse socialmente esta idea de que en el enamoramiento vamos a tener garantizado un estado de felicidad, un estado de tranquilidad, eh, una, un estado no ordinario de conciencia, casi como una borrachera, y que es tan alabado en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Muchas de las campañas de mercadeo y de consumo están montadas sobre el vender el anhelo y el enamoramiento, la fascinación. Esta posibilidad de ser para el otro visto de una manera tan mágica, ¿no? Entonces aparecen los memes que dicen, quédate con quien te mire y aparece la foto de alguien que mira así con absoluta entrega, admiración, que es otro de los sentimientos que tanto buscamos. Pero también queremos que en esa fantasía del enamoramiento empiece a aparecer un otro que sea capaz de querernos y aceptarnos con todas las cualidades que tenemos y las no cualidades que tenemos, ¿no? No siempre es solo fascinar con lo bonito, pero es, creo yo, que es más que todo el enamoramiento, una búsqueda de uno mismo en el otro, de lo mejor que uno puede llegar a ser, de lo que uno anhela ser. En su trabajo reciente, esta misma antropóloga ha trabajado con una aplicación de estas que son como agencias de matrimonio, se llama Match.com, y han hecho una cantidad de estudios sobre en qué se fija la gente cuando entra a las aplicaciones a buscar pareja. Y hacen unos prototipos, que son básicamente los mismos, el explorador, el intelectual o la artista, y la insistencia de las personas en la búsqueda de buscar el perfil que sea el propio perfil. Entonces, en el proceso de enamoramiento, aunque pareciera que uno está fascinado con el otro, realmente lo que está buscando es fascinarse consigo mismo, sino con lo que es, con lo que anhela llegar a ser también. ¿Qué esperamos del erotismo y del enamoramiento? Sácame de la muerte. Y muertes hay muchas y hay varias, ¿no? No solo en la muerte física. A veces podemos estar
entre comillas, muertos en vida por diferentes razones. Rescátame de la soledad. Dame espacio nuevo. Déjame desplegarme. Activa mi deseo de vivir. Cuando buscamos el enamoramiento, vamos a estar buscando también cualquiera de estas experiencias, que sea un puente que nos facilite vivir el proceso de sacarnos de un estado de muerte, o porque llevamos mucho tiempo en una rutina, o porque somos demasiado obedientes a las normas, a las instituciones, a las rutinas, a los hábitos, a lo que nos enseñaron los papás cuando éramos niñas y niños. Y nos está haciendo falta la vida creativa. Rescátame de la soledad. Este punto me parece tan crucial en estos momentos históricos de la humanidad, porque progresivamente aumenta la soledad, el individualismo. Y en muchas circunstancias, casi que la única opción que se ve para salir de ese individualismo y ese aislamiento es establecer una relación de pareja o un anhelo de enamoramiento. Las redes sociales de apoyo, no las redes sociales virtuales, cada vez son más frágiles. Y entonces la posibilidad de la pareja empieza a ser la red de apoyo principal. Si ya no nos vamos a quedar siendo siempre los hijos de papá y mamá, si ya no tenemos un clan grande que nos acoja, si la familia ya no es extensa, empieza a ser cada vez más nuestra principal red de apoyo la pareja. Entonces, a veces también en el proceso del erotismo y el enamoramiento estamos recurriendo a buscar en este camino nuestra, quizás en ese momento vista, la única solución para el aislamiento. Dame un espacio nuevo. Esther Perel, que es una de las grandes pensadoras en el tema de pareja, hace una lectura también de este asunto, donde creo que rescata también a un filósofo judío que es Martin Buber. Y Martin Buber dice, la vida en general y naturalmente la experiencia humana como parte de la vida en general logra su realización, digamos, su evolución en este devenir de tendencias entre dos polos principalmente, o dos tendencias principales, mejor. La tendencia orientadora, que es la que busca lo estable, lo acogedor, lo que puede ser un vientre en el cual las cosas se gesten, ¿no? Podríamos decir un hogar. Y la otra tendencia que es la realizadora, y la tendencia realizadora es la que impulsa a incorporar algo nuevo, a salir de lo que ya es conocido, a explorar un escenario nuevo, un intercambio nuevo, donde podamos justamente tener una nueva organización y un estado de equilibrio distinto al que teníamos. Ningún sistema puede sostenerse solo en la quietud, ¿no? O sea, el equilibrio es el permanente ir y venir entre el desajuste y los nuevos ajustes, una organización específica que se mueve y se traslada a una nueva. Entonces, en esta lógica, las relaciones de pareja o las relaciones de amor de pareja no escapan a esta tendencia, no escapan a la posibilidad de necesitar ir y venir en la dialéctica entre lo estable y lo novedoso. Y nosotros y nosotras también. Necesitamos permanentemente ir y venir entre estos dos procesos. Entonces, muchas veces en las circunstancias de vida donde a veces es difícil encontrar realización en otros espacios, o porque no está dado el contexto específico, o porque todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, o porque nos sentimos huérfanos en ese proceso, a veces esperamos que a través del erotismo y el enamoramiento suceda que podamos encontrar un espacio nuevo, una salida, esa ráfaga de novedad y de adrenalina que a veces queremos tener para sentir que estamos vivos, ¿no? Déjame desplegarme. La psicología del amor de Jung dice que parte de las funciones de la pareja
implica que los sujetos que le conforman tengan la posibilidad de autorrealizarse, de cumplir el proyecto propio de vida, ¿no? Que uno escoge pareja no solo desde los asuntos pendientes que tenga con papá y mamá, no solo desde las necesidades socioeconómicas o las necesidades de posicionarse socialmente en un lugar, en una clase o en unas condiciones donde la vida sea posible, sino que se escoge esa pareja con la cual es posible cumplir una tarea en el proyecto vital. Y esto no siempre es consciente, no siempre las tareas del proyecto vital sabemos exactamente cuáles son y hacia dónde van. Pero la pareja con la que estamos, de alguna manera, nos facilita crear las circunstancias para que podamos ejecutar esas tareas de autorrealización. Entonces, a través de todas estas cosas, creo que usamos el escenario de pareja, y digo usamos en el buen sentido, como una vivencia donde podemos ser alguien nuevo, donde podemos explorar y donde podemos continuar esa proyección que hacemos de nosotros mismos. Es una oportunidad para existir. Y cuando hablo de existir me refiero no solo a que haya un respirar en este cuerpo que habitamos o que somos mejor, ¿no? Sino que es una oportunidad para que yo sea un sujeto o una sujeta, si uno puede decirlo así, sea una persona que tiene necesidades de diferentes dimensiones, que tiene la posibilidad de construirse, de crearse, de allanar caminos y de construir un sentido de vida. Una persona que tiene la posibilidad de hacerse un ser político, de tener posiciones, de tener un intercambio con el otro, donde pueda pautar las capacidades de la vida. Entonces, estamos buscando que el espacio de pareja, como todas las otras relaciones, pero de una manera mucho más íntima esta, nos brinde la oportunidad de ser sujetos completos. Eso está pasando en la modernidad. El mito. Y cuando digo que eso está pasando en la modernidad, una de las cosas que a mí más me ha impresionado de pensar este tema es hacer este recorrido en algunos elementos históricos de lo que conocemos como pareja y como amor romántico. Jacinto Choza es un autor que tiene un libro donde hace un recorrido histórico sobre la evolución de estas búsquedas de pareja que hemos tenido. Dice cosas como: la costumbre de casarse por amor surge en la Europa occidental de los siglos XI, XII y XIII. Es una costumbre moderna, es decir, que antes de esta época la gente no se casaba por amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de la experiencia lujuriosa, de la experiencia del enamoramiento y de la experiencia de querer construir un vínculo afectivo psicológico con la persona con la que estamos escogiendo, empezando porque no se escogía, ¿no? En esa época empieza a surgir la banca y la universidad y aparece la posibilidad de tener una vida independiente de la herencia de la familia y de la tierra. Esto quiere decir que en ese momento empieza a suceder algo en la psicología de las personas y es que empiezan a pensarse más como individuos. Antes lo que uno era con esa historia familiar extensa, con ese territorio específico, con una función de estar vinculados en una construcción de lo cotidiano muy ligada a esa conciencia, diría yo, y a una psicología más bien de tipo colectiva. Y hay otro dato que me parece muy interesante porque ligado a esto empieza a contarnos historias y empieza a aterrizarnos elementos. Del siglo V al XIX no se sabe cuál es el papel de la mujer en la procreación. Se sabe que el hombre aporta el esperma, pero no se tenía ni idea qué aportaba la mujer. Con la modernidad, miren, fíjense ustedes que empieza a suceder que hay una
tendencia a la individualidad más que todo del hombre. Y en esa individualidad empieza a aparecer lo que se llama el amor cortés, que es lo que más tenemos asociados a Romeo y Julieta. Empieza a aparecer esa posibilidad de que las personas empiecen a sentir que de manera independiente a su familia de origen pueden escoger con quién tener una experiencia de amor de pareja. En el siglo XIII, XIV y XV había matrimonios clandestinos o matrimonios simultáneos. Uno escogido por el amor, es decir, uno mismo, y el otro que era decidido por los padres. Entonces había problemas con saber quién era el heredero de la mujer que estuviera embarazada. Había el problema con saber quién era el heredero, quién quedaría el patrimonio. Bienes transmitidos a los hijos, pero la gente no sabía quién era su hijo. Entonces, creo que aquí, en estos datos, acabo de ver aquí este movimiento que había puesto y no lo usé. En estos datos aparece que originalmente los encuentros de la posibilidad del amor no estaban ligados necesariamente al matrimonio, pero cuando empieza a suceder la individualidad y la gente empieza a quererse casar con quien se enamora, empiezan estos matrimonios múltiples y entonces aparece la opción de que los matrimonios que eran más un acto sacro, ¿sí? Un acto de la vida privada, religiosa, se tenga que volver un acto civil público donde se pueda corroborar quién es la mujer que va a ser la gestora, la gestante del heredero. Entonces el matrimonio allí, por ejemplo, empieza a ser un acto civil público y es el acto civil público el único que entra a considerarse válido. Esto en un intento, como les digo, de que económicamente haya una garantía de que esa mujer no iba a estar embarazada de otra persona. Luego sucede esto que él nombra así y me parece impresionante. Se empieza a organizar por razones espirituales, culturales, toda una filosofía alrededor del amor de pareja para controlar la sexualidad de las mujeres muy específicamente, para que las mujeres empezaran a sentir, aunado a esta necesidad individual de conectarse con otro, que valía la pena permanecer en esa relación y permanecer indefinidamente, ¿cierto? Entonces, hay toda una estructura en que el amor el deseo, el erotismo, el enamoramiento, el vínculo, el apego, ese amor de pareja, empiece a unirse y a convertirse en el vínculo del matrimonio. Y no estaba eso junto antes, no estaba en el mismo paquete las labores y las funciones del matrimonio con las experiencias y las funciones del amor de pareja. Acá se empiezan a poner juntas. Ya antes ha pasado que la sexualidad ha empezado a cuestionarse y a considerarse válida solamente si está en función de la reproducción, pero la dimensión placentera de la sexualidad empieza a verse como algo pecaminoso, algo a lo cual hay que sentir culpa. Todo este engranaje cultural empieza a construir la idea del amor romántico. El amor romántico como una experiencia que es con una única persona y que esa única persona se vuelve no solo el compañero al que hay que respetar en los términos de la sociedad civil que se establece en el matrimonio, sino que es la única persona con la que se puede vivir la sexualidad. Y esto para que sostenga todo lo que se ha organizado como la pauta de esa sociedad occidental. La tragedia de que el orden social, económico y social descanse sobre la psicología de la mujer. Porque empieza esta idea de que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, la mujer es la que hace la familia, la mujer es la que hace la pareja. La mujer es la que está ahí para amar, para soportar, para cuidar a ese otro, ¿no? Marcela Lagarde, que es una de las antropólogas que más ha trabajado el tema del mito del amor romántico,
dice que bajo esta estructura las mujeres no somos sujetos ni de derechos ni de interacción, pues empezando porque no tenemos en ese momento acceso a lo económico ni decisiones sociales, sino que somos objetos que facilitan ese proceso de que haya un patriarcado funcionando. Y para que ese patriarcado se sustente, necesita que la mujer esté en un lugar de lo afectuoso, se sostenga para existir en la sociedad como el ser poseedor de los afectos. Y es a través de esa vivencia de ser mujeres o desde lo femenino como lo afectuoso, lo cuidador, donde tenemos posibilidad de existir en la sociedad, porque si no fuéramos así, no tendríamos marido, y si no tendríamos marido, no tendríamos ninguna posibilidad de subsistencia económica. Pero, ¿cómo controlar que las mujeres no se salgan de ese pacto? A través de estas ideas construidas tan profundamente en la psiquis, a través de la culpa y a través de empezar a reducir las posibilidades de despliegue de la mujer como sujeto creativo, como sujeto erótico principalmente. Sin embargo, cuando miramos y volvemos a la experiencia del amor de pareja, pues como decíamos hace un momento, empezamos a encontrarnos con que ese amor romántico, que no es lo mismo que amor de pareja, empieza a verse sacudido, especialmente con uno de los hechos más importantes, y es el acceso de las mujeres al escenario del trabajo, ¿no? Gracias a que aparece la posibilidad del voto, de la participación política, del acceso a la educación y al trabajo de las mujeres. Entonces, ya hay posibilidad o más posibilidad de que seamos sujetos capaces o sujetas capaces de escoger. Y esa montura de que para poder existir en la sociedad necesitamos el matrimonio, y para poder acceder al matrimonio necesitamos fusionar el supuesto amor de pareja con el matrimonio, solo se sustenta en el amor romántico. Y el amor romántico entonces nos lleva a pensar que el amor nunca muera, porque si muere, ¿en dónde vamos a quedar? ¿Qué va a pasar con nosotras? Esta es una historia bastante difícil, y esto desde lo sociológico y lo antropológico. Y en la pregunta de, bueno, y entonces se ha pasado tanto tiempo, y si de alguna manera por experiencia propia ya sabemos que el amor pues se muere, ¿no? No perdura tanto tiempo, ¿qué es entonces lo que se hace existente en nosotros en este momento en relación a las búsquedas que hacemos en pareja? Y yo encuentro que a pesar de que tenemos muchas mujeres, sobre todo las de ciertas clases y ciertos accesos, la posibilidad de elegir parejas, seguimos en nuestra psicología profunda anhelando ese modelo de amor romántico que es una fusión que tiene ese amor cortés, es el de Disney, el de la serenata, el del detalle, el de la rosa roja. Seguimos anhelando que ese enamoramiento sea un flash profundo, ese flechazo rojo de Cupido. Seguimos esperando que ese flechazo sea escoger, encontrar a una persona que sea el alma gemela, ¿no? Que tenga esta cualidad de ser un sentimiento súbito con el cual se haga tan revelador en nuestro sentimiento que esa es la persona, la escogida, como dicen en inglés, the one, o sea, en inglés es una sola persona, ¿no? Y estamos buscando que haya el amor de la vida, que ese amor de la vida surja, se selle en esta fantasía de fascinación del uno por el otro, en el enamoramiento. Estamos esperando que podamos tener además en esa pareja una fusión
de tener el mejor amigo, la mejor amiga, el confidente, que haya una intimidad psicológica muy profunda, que sea un compañero para los propios proyectos, una compañera para los propios proyectos de vida, que tenga la capacidad de escucharnos, de entendernos en las cosas que vimos en el trabajo, en el estudio, y que además sea un amante, un buen o una buena amante, y fiel. Fiel incluye que sea un amor exclusivo. Y cuando pedimos un amor exclusivo empezamos a pedir, firma conmigo el contrato en el que tú me das los derechos de acceso de tu intimidad, me das los derechos de quien te toca, de quien te desea, de quien te aspira. Dame el derecho de inspeccionar a quien fantaseas. Dame el derecho de reclamarte en dónde vas a poner tu erotismo. Es decir, que empieza a ser un lugar tan seguro, un lugar de la propiedad. El otro ya no es un compañero de vida, sino que es una propiedad. Y esto me parece súper duro, pero esa es la propuesta del amor romántico, que seamos propiedad el uno del otro. ¿Y cómo existe el deseo cuando uno ya sabe que es propiedad del otro, cuando ya lo tiene y ya se tiene, ¿no? Dice Rafael Manrique, uno de los terapeutas, psiquiatras españoles que más trabaja el tema de pareja, que todo amor que merezca la pena tiene que ser incierto. Necesitamos poder vivir la incertidumbre y que haya incertidumbre en el espacio de pareja, ¿no? Precisamente para poder hacer este link entre si queremos una pareja que tenga erotismo, porque también es válido que no todas las parejas lleguen a vivir intensamente el erotismo y hay parejas que finalmente van decantándose en otro tipo de relación y está bien, siempre y cuando sea una elección, digo yo, pues que a la gente le guste, le parezca satisfactoria y sea un buen negocio. No me refiero solo a lo mercantil, sino que sea un buen contrato, que la vida sea viable, posible bajo esas circunstancias, está bien. Pero si se quiere que, además de tener un matrimonio, aunque dicen estos teóricos de las relaciones de pareja, que no hay nada que sea más enemigo del amor de pareja que el matrimonio. Precisamente porque el matrimonio es un contrato que implica eso, implica la certeza, implica la propiedad, implica la no incertidumbre. Y el erotismo no puede existir en estas condiciones porque necesita la incertidumbre de no saber exactamente siempre dónde está el otro, de que el otro siga siendo un extraño, siga siendo una experiencia que permita la novedad y que siga siendo alguien a quien desear. Entonces, pues no basta con que uno sea Jennifer Aniston, cualquier Brad Pitt se puede ir, porque no es nada, o sea, que el otro se vaya o que deje de desearle a uno o a una, no tiene nada que ver con qué cualidad o calidad de ser humano se es, sino con la condición de la calidad de la relación. Cómo la relación permite que las individualidades sean eso, individualidades interesantes, ¿no? Que tengan la incertidumbre, como dice Rafael Manrique, ¿quién quiere ver un partido que ya sabe cómo va a terminar y qué pasó? Para poder quedarse hay que tener ese espectro de incertidumbre, de no tener asegurado el deseo del otro, ni del otro hacia uno, ni de uno hacia el otro o la otra con la que está. Hay otra frase que a mí me parece interesante y es uno se casa con una persona, el deseo no se casa con nadie. Juan Gelman, el poeta argentino, escribió, también citado por Rafael Manrique, no construimos casas para quedarnos en ellas. Esto es una metáfora que me parece bien bonita, porque a veces buscamos que del enamoramiento pasemos al vínculo, que el vínculo se vuelva esa casa con la cual vivir la vida con otro. Obvio, si queremos seguir el mito del amor romántico, tenemos que meterle a la fórmula que haya erotismo y que haya deseo y expectativa de que eso dure. Y finalmente, pues,
de las casas, sí, hay un momento que se construyen para estar ahí un buen tiempo y para tener una estabilidad, pero cuando uno espera que la casa sea el lugar donde uno siempre esté, se convierte en una cárcel. Desear lo que falta es territorio de la carencia, desear lo que no falta es territorio del amor. Y dice también él, el amor es condicional, conflictivo, imposible y necesario. Es imposible el amor en el sentido de nunca llegaremos a hacer esa compenetración consistente, sólida, permanente con esa otra persona que escogemos como pareja. Entre otras cosas porque siempre vamos a ser cambiantes y más en este estado de la sociedad, donde somos cada vez más individuos y donde cada vez más en la individualidad recae la posibilidad de hacernos a nosotros mismos, ¿no? Donde la vida es más extensa, la expectativa de vida cada vez es más larga. Dice Esther Perel que a lo que quizás podemos aspirar es que nosotros tengamos a lo largo de la vida al menos 2 o 3 relaciones de pareja y algunas personas la tendrán con la misma persona. Estas insinuaciones son como el aterrizaje de cómo es lo posible del erotismo, de la pasión, de mantener ese deseo activo en una relación de pareja. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles serían los ingredientes? Esa condicionalidad, que de alguna manera implica aceptar el otro con sus diferencias, con las posibilidades de conflicto que implica que el otro sea diferente a mí, a lo que quiero. Saber que es imposible esa posesión del otro, esa unificación que propone el amor romántico, y que buscar el amor siempre será necesario en el sentido de que es a través del erotismo con el otro que podemos disfrutarnos en la vida, ¿no? Uno se puede disfrutar a uno mismo siempre, pero a través del proyecto de un amor de pareja, el punto central es el erotismo. Entonces, decía que esta conferencia tiene un demonio, una alusión a un demonio. Y es que hay una historia en este libro de Mujeres que corren con los lobos, que se llama Las zapatillas rojas. En esta historia hay una protagonista que es una niña huérfana, que pasa unos buenos años de su vida construyendo unas zapatillas rojas con los materiales que ella tiene a su alcance y los hace a mano. Empieza a vivir con una señora que es una anciana y la señora anciana empieza a educarla de tal manera que tenga que cuidarse demasiado de la niña, de qué piensa, de qué busca, de qué anhela, de qué le surge hacer. Tiene que empezar a ser muy bien portada. Y dentro de esa forma de ser tan bien portada, ella empieza a perder el interés por muchas cosas. Finalmente logra salir de este espacio y al salir encuentra unas zapatillas rojas que son hechas por otra persona y que son muy lujosas. Ella se las pone y resulta que las zapatillas empiezan a bailar por sí solas. Y bailan y bailan y bailan hasta que la llevan a la puerta de una iglesia donde hay un personaje, un hombre, que la espera y la llama. De alguna manera el hombre encanta las zapatillas de nuevo y entonces sucede que la niña ya no puede parar de bailar. No puede parar de bailar y al principio es muy interesante la intensidad de esa experiencia, pero ya luego se vuelve una tortura. En esta historia hay un demonio que es representado por ese personaje que embruja las zapatillas rojas. Y dice en la interpretación Clarisa Pinkola que muchas personas, no solamente las mujeres, pero muchas personas que podemos habernos desarrollado en estructuras de relaciones que son coercitivas, que no nos permiten desplegarnos, que no tenemos la posibilidad de conectar con la creatividad entendida también como erotismo,
o viceversa, entendido el erotismo como la creatividad de la vida hecha a mano. Esa posibilidad de encontrarnos con nuestras propias experiencias para tener voz, para crear, para inventarnos nuestras formas de sentir. Cuando la vida no está hecha a mano, el hambre de la pasión, la necesidad de la vida sentida intensamente empieza a jalar con mucha más fuerza y mucha más urgencia. Y entonces empieza uno a querer comprar o a buscar otras zapatillas, otras propuestas de otros que nos sugieran cómo vivir intensamente. Eso, o empieza también el riesgo, en una de las posibilidades de hacer una depresión. Pero en esta historia, la posibilidad de esta niña es aferrarse a esas zapatillas que no son hechas por ella misma, aferrarse con toda su alma, porque es la única manera en que ella puede vivir la pasión y el erotismo de vivir. Cuando digo erotismo en el caso de una niña no me refiero a la sexualidad, sino a la fuerza de la vida que busca su realización. Y dice Marcela Legarda que cuando no se es sujeto, cuando no se tiene esa condición de tener una libertad de decir, de pensar, de buscar, cuando se está en condiciones socioeconómicas de desventajas, y particularmente para las mujeres, ella dice, las mujeres estamos en cautiverio, mientras no tengamos socialmente la mayoría de nosotras un mismo acceso a existir en el mundo de manera creativa, con posibilidades propias, estaremos en cautiverio. Esta imagen del cuento habla de lo que pasa, digamos, entre comillas, al interior de la psiquis también, ¿no? En nuestras, hay referencias sociales de mandatos sociales que nos dicen a qué del erotismo y de la vida vivida con pasión tenemos acceso y qué no, para ser personas deseables, aceptables en sociedad, y a qué no. La sociedad busca modular mucho esa vivencia del erotismo, y también a veces por eso permitirse vivir el erotismo con plenitud es un acto político. No tener esa disposición, no tener esa posibilidad y tener ese mandato que nos está inculcando cómo hay que ser adecuado en detrimento del propio erotismo, también empieza a ser incorporado y a reproducido en nuestros propios elementos simbólicos de la psicología. Entonces a veces no hay un otro externo que nos esté amputando los pies o que nos esté quitando la posibilidad de la creatividad. A veces está nuestra propia digamos, psicología, esa dificultad para no llevar a cabo, para no darle vía libre a nuestro erotismo en forma de vida pasional. Dice Jorge Bucay, búscate un amante, y el amante no es una persona. El amante del que habla Jorge Bucay es esa conexión con algo que pueda hacer despertar el deseo de crear y de vivir de tal forma que se viva apasionadamente la vida. Entonces creo yo que uno de los ejercicios que han sido más interesantes en la búsqueda de esta propuesta es cómo llegamos, cómo nos ubicamos en ese lugar donde es posible activar la pasión, activar el erotismo, tener una relación distinta con la incertidumbre. Cómo entrar en nuestra propia experiencia para ver qué ha pasado con nosotros y nuestra relación histórica con el erotismo. Y qué de eso estamos poniendo en ese anhelo, en esa adicción al anhelo, de que haya otro que nos sea puente, que nos sea vehículo de nuestra realización personal, otro que nos permita acceder a esa experiencia. Siempre va a haber otro que necesitemos, pero parte de lo que creo que es una trampa aquí es que la niña, por haber perdido sus propias zapatillas hechas a mano, como dice la autora, de alguna manera hace la transacción para que haya otro que se aprovecha de esa condición y establece una relación de desventaja, lo que podría empezar a ser una relación de dependencia, y no una dependencia capacitante de despliegue del ser, sino la dependencia
donde es solo a través de ciertas relaciones de pareja, de cierta experiencia adrenalínica, de dopamina, de enamoramiento, donde sentimos que tenemos acceso a una vida significativa y pasional. Entonces, muchas veces yo digo, exploramos en diferentes casos esas búsquedas y esas persistencias en relaciones de pareja que son no de pareja, son otro tipo de contrato terrible, donde se cree que se está construyendo una relación de pareja, donde se prende la velita del anhelo con tal de aterrizar esa fantasía del mito del amor romántico para poder tener la ilusión de que se vive a través de esa relación. Pero cuando se entra a buscar, hay casi siempre un desbalance entre lo que esa persona a nivel individual está pudiendo realizar en su vida en términos eróticos y en términos de la intensidad de vivirse plenamente versus lo que está buscando en la relación de pareja. Yo creo que uno de los grandes protectores de que no caigamos en este mito terrible de que el amor nunca muere y que a través de la pareja vamos a podernos realizar es que cada quien haga una profunda exploración de dónde están sus anhelos y sus dificultades para vivirse plenamente y empiece a alimentar esas zapatillas, esa construcción de esas zapatillas rojas con creatividad. Y bueno, por creatividad podríamos decir muchas cosas, no solo hacer una manualidad, ¿no? Sino la posibilidad de proponerle a la vida mi pensamiento, mis ideas, mis sentimientos, mis búsquedas. Porque si no hay un contexto, digamos, psicosocial, donde estemos viviendo la pasión, el erotismo de la vida, va a ser mucho más difícil zafarse del mito del amor romántico, especialmente si promete las mariposas en el estómago renovadamente y en diferentes oportunidades. Entonces, hasta aquí llego yo por hoy. Quisiera escucharles. Voy a dejar de compartir pantalla. Son las 8:30. Quisiera escuchar si podemos tener unos 15 minutos para dedicarnos a preguntas, comentarios. Uy, veo que aquí en el chat hubo un montón de cosas. ¿Está bien para todos que nos quedemos 15 minuticos más elaborando preguntas, observaciones? ¿Alguien tiene que irse ahora? Que levante la mano quien necesita irse. Bueno, si está bien para ustedes, entonces, y tienen preguntas y comentarios, podemos hacer un ratico de conversación, tal vez unos 15 minuticos. ¿Cómo están? Luisa, esa manito que ahí significa que tú estás pidiendo la palabra. Ah, bueno, entonces Luisa, No. ¿no? Que me parece que sí podemos hacer un espacio. Ah, ok. Era un adelante, listo. Ya. Claudia. Gracias. Cata, tengo una duda entre el tema de el enamoramiento y el amor. Lo que hoy hablamos pisa digamos que esos dos caminos que en un principio dejaste claro que no son lo mismo, o al menos que fisiológicamente no se conducen de la misma forma. No son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, quería entender un poco este mito de la pasión, cómo impacta al uno y al otro. O sea, si lo que entendí bien es que obviamente en el enamoramiento donde hay muchas más hormonas deambulando por el cerebro, la pasión erótica salta más a la luz, digámoslo así. ¿Qué pasa cuando ya nos trasladamos al plano del
del apego o de la unión o de lo que se supone, del vínculo. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa ahí con la pasión? No sé si soy clara. Lo que te estoy entendiendo que estás preguntando es, si me corriges si te entiendo bien o no. Si el enamoramiento es toda esta carga pasional, ¿qué sucede con esa carga pasional una vez se ingresa al amor, que ya no es el enamoramiento? Sí. Ajá. Parte de lo que es más característico del enamoramiento es, digamos, ese estado de idealización que tiene todo ese componente de borrachera que decimos, ¿no? De ese rush de intensidades, pero no, como hay una idealización del otro y de mí misma, parte de lo que sucede es que no te estás relacionando con quien realmente es el otro, sino con el esperado, el anhelado, además porque pues uno hace el show necesario para garantizar que la persona se queda, ¿no? O sea, uno muestra lo más lindo, lo más chévere, lo más cool, lo más erótico, lo más apasionado. Pero el tránsito al vínculo afectivo requiere que empiece a aparecer la vulnerabilidad, que te empieces a mostrar completa. O sea, no solo lo más chévere, sino también lo que puede no ser tan anhelado. ¿Es posible que haya erotismo en el vínculo del amor? Claro que sí. Ya no sentido o vivido desde el enamoramiento como esa fantasía, ¿no? Esa inundación de sensaciones, sino que ahí el erotismo empieza a convertirse en descubrir todas las posibilidades de gozo de sí misma o de sí mismo y del otro y con el otro. Pero ahí empieza el conflicto porque toca pues conocer al otro, toca negociar, asumir las individualidades, empezar a notar la historia que trae el otro, sus miedos, sus angustias, sus maneras de gestionar los conflictos y las mías. Entonces es un poco más exigente porque el vínculo requiere un compromiso y una estabilidad, que de alguna manera es esto que decíamos de la tendencia a lo orientador y empieza a ser un lugar estable, ¿sí? Entonces es más exigente cómo tener en el vínculo el espacio de la incertidumbre para que exista esa inquietud de que mantenga, digamos, el deseo activo. ¿En dónde está? Esther Perel, en una de sus investigaciones, ha preguntado a muchísimas personas a nivel mundial en qué circunstancias, a parejas que tienen mucho tiempo pues, de relación, que ya tienen un vínculo afectivo, en qué circunstancias o en qué momentos te has dado cuenta que recobres o se active el deseo o la atracción por tu pareja. Y ella señala que las personas dicen cosas como cuando veo a mi pareja en un estrado público, digamos, dando una conferencia o cuando están desplegando potencial propio y en la escena, la parte visual, hay unos elementos y es que la pareja está lejos. ¿No? Hay una distancia, hay cierta distancia en la que tú contemplas ese otro ser siendo fuera del escenario de la pareja. O sea, y ella despliega un montón de cosas súper interesantes de algo que ha llamado la inteligencia erótica, pero uno de los elementos que coincide ella en aportar, como aporta Mario Sumaya y aporta Rafael Manrique, de las relaciones de amor de pareja, es que se necesita esa cuota de incertidumbre y de distanciamiento. Rafael lo dice de una manera muy chistosa porque le dice el egoísmo o el ocultamiento. O sea, que el otro no sea completamente accesible para ti. Yo creo que es una combinación entre que el otro siga siendo otro, distinto, de cierta manera lejano, no accesible para ti, y además que pueda mover cada persona todas las posibilidades o bueno, por lo menos las posibilidades más vitales de desplegar su potencial, de que tú le veas
¿no? Que veas la novedad en la pareja, que es el otro, y haya novedad en el vínculo que existe. Pero de eso vamos a hablar un poco más extensamente del vínculo afectivo en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Okay. Yo tengo una duda. A ver. Bueno, no, realmente no es una duda, sino que quisiera profundizar un poco en esto, porque yo tengo como el mito de que el amor es condicional, aunque entiendo que tiene unos límites. Entonces quisiera que me conversaras un poco de los límites. Me gustó mucho esta frase que pusiste del amor es condicional, conflictivo, imposible y necesario. Que para mí siempre ha estado un poco, como te digo, este mito de que no, el amor es incondicional y cuentas conmigo para lo que necesites y yo cuento contigo y aquí estoy para ti, tú estás para mí. Y entiendo que tiene unos límites, pero no los reconozco, no me es tan sencillo. Sí, la idea de que el amor es incondicional es parte del romanticismo venenoso. No hay amor incondicional. Sí, No lo hay. no lo hay, pero yo no estoy como tan entrenada para verme las condiciones del contrato. Es parte, esa es una de las características del mito que este otro autor, que en este instante se me olvida el nombre, dice como uno de los elementos que pone a la psicología de las personas pone a la psicología de las personas como receptáculos garantes del vínculo matrimonial. O sea, ya no es un asunto social, ya no es un contrato económico, ya no es un contrato político, se vuelve un contrato afectivo. Para que aunque sea por culpa te quedes ahí pegada, o aunque sea por la fantasía de que tienes que amar en todas las condiciones, te quedes ahí pegada. Pero no existe el amor incondicional en el sentido en que pues tú puedes quedarte en una relación con alguien que te lacera, que te lastima, que te violenta, que te degrada como ser humano. ¿Será un contrato eventualmente? Si, digamos, uno pudiera pensar que allí hay una treta de estas sociales para mantener la relación, pero no será amor. El año pasado alguien me preguntó en este momento, entonces según usted, en toda esta historia de la modernidad, ¿no ha habido amor de pareja? ¿Y qué pregunta? Porque yo diría que no. O sea, mientras las dos personas no sean sujetos donde haya un respeto equiparable, ¿no? Simétrico, ¿no? Donde tú no puedas poner límites para decir, si me violentas, no me quedo, ahí no hay amor. Donde tú te estés quedando porque necesitas ese contrato, porque a través de esa relación de pareja accedes a una posición social, accedes a una clase, accedes a unos recursos económicos. Ahí la historia es otra cosa, es otro tipo de contrato, pero no es amor de pareja. Entonces el amor necesita condiciones, necesita que el otro no sea transparente para ti, que tú no seas transparente para el otro, que tú tengas derecho a la privacidad y al secreto, que tengas derecho incluso a vivir tu erotismo como quieras. Claro, siempre y cuando eso incluya que hay un contrato de fidelidad, poder clarificar en esa pareja qué significa fidelidad. Pero no porque haya un contrato de fidelidad, el mito del amor romántico propone exclusividad sexual. Y eso incluye que entonces tú no puedes poner límites. O puedes tener el derecho aparentemente de exigirle al otro que te reporte a quien desea, con quien sueña, pensando en quién se masturba, como si tú fueras dueña de su erotismo privado, íntimo en su ser. Esa condición hace imposible el amor. Tiene que haber una condición de límite donde el otro sea un otro y sea el único principal dueño, sino el único de verdad de sí mismo. Dice Gracias. Sara, ok, esto de la necesidad de la incertidumbre en la relación es nuevo para mí porque siento que tendemos a asegurar al otro.
es que se queda al lado de uno y termina siendo que finalmente ese seguro desvanece el deseo. ¿Así lo entendí? Sí. El seguro desvanece el deseo. Esa es una buena manera de decirlo. Y la finalidad es necesaria o también, la fidelidad es necesaria o también acordada. Eso es tremendo tema candente, porque ahora, dadas todas las movilizaciones que ha sufrido la pareja por las diferentes condiciones sociales, por ejemplo, uno de los grandes movimientos es el del poliamor. La fidelidad en realidad es que haya un acuerdo de lealtades y lo que sucede, lo que está sucediendo más ahora con todos los cambios es que cada pareja, tal cual si lo pensamos como un contrato, empieza a ubicar en esta pareja qué es fidelidad y qué no. Pero la pareja sí necesita fidelidad. Lo que pasa es que ante tanto movimiento y tanta necesidad, o sea, cada persona se va a transformar tantas veces que cómo coordinas que sigan siendo pareja, ¿no? ¿Cómo coordinas que el otro siga siendo otro y que sigan coincidiendo en los proyectos? Es un reto muy grande. Pero para que el vínculo afectivo tenga esta condición de seguridad, se necesita que haya una certeza de un compromiso afectivo. Y eso se produce a través de la fidelidad, que en tu relación de pareja, que determinas como fidelidad, esa es otra cosa. Que para que no sea la violencia del amor romántico, necesitaría ser una fidelidad que permita que tú sigas siendo sujeto, ¿no? Que no significa que el otro, que le perteneces al otro. Bueno, son las 8:42. Cata, yo tenía una pregunta, la puse en el chat. Ay, no la vi, Marce. Estabas hablando de unas tareas vitales y que la pareja te ayuda a llevar a cabo esas tareas vitales, pero que a veces uno no sabe, no es consciente de esas tareas vitales. Ajá. Yo siento que soy súper inconsciente con eso, entonces, ¿cómo se hace consciente? ¿Cómo identifica cuáles son esas tareas o cómo las crea o cómo las construye? Digamos que hay podríamos pensar en un patrón general para pensarlo de la mano de tu desarrollo como sujeto, ¿sí? Si ese desarrollo como sujeto, te voy a poner un ejemplo, lo anclamos, digamos, a tu maduración psicoafectiva o como una persona adulta. Va a llegar un momento en el que de adolescente vas a pasar a adulta joven y como adulta joven vas a empezar a construir una filosofía propia o vas a empezar a criticar cosas que aprendiste en la infancia, te vas a empezar a diferenciar de la familia de origen. Está, por ejemplo, el tema de descubrir cuál es tu vocación. A veces hay otros asuntos que tienen que ver con tareas vitales, digo, por ejemplo, de reconocerte en el erotismo, no, vuelvo e insisto, no como una sexualidad meramente, ¿no? Sino como tu acceso a tu posibilidad de reconocerte como una persona capaz de explorar el mundo y de disfrutarte el mundo, digamos, ¿no? Entonces, las tareas vitales están muy ligadas al desarrollo personal, a que puedas construir, desarrollar autonomía, que puedas desarrollar una identidad propia, que puedas reconocerte con unas posturas éticas o políticas en la vida, que puedas construir una vocación y un sentido de existir, ¿sí? Que puedas desarrollar las habilidades para asumirte como adulta, qué sé yo, ciudadana, trabajadora. Muchas veces llegamos a ser pareja sin que esas tareas estén desarrolladas o estén en proceso de desarrollarse. A veces son mucho más íntimas, ¿no? Como cositas pendientes que uno puede tener con papá y mamá. Entonces uno consigue una pareja que sea muy parecida a papá y mamá, o todo lo contrario, a papá y mamá, para poder hacer alguna de esas tareas. O sea, qué sé yo, si no hiciste la rebeldía que necesitabas con tu papá, de pronto te vas a conseguir a alguien con quien la puedas hacer.
y cosas de ese estilo. No sé si esto te contesta lo que estás preguntando. Sí, perfecto. Como manera de Muchísimas gracias. Sí, general. Ujú. general. Súper. Ajá, Gracias. sí. Hablando del tema de la pasión y la creatividad, he visto, por ejemplo, esto en algunas elecciones de pareja, ¿no? Una persona que no se siente muy reducida o que no ha tenido muchas posibilidades de desarrollar, qué sé yo, la creatividad, eh, se siente particularmente inclinada a una persona que tenga un contexto o que tenga un tipo de profesión que sea más creativo, o bueno, cosas de este estilo. Bueno, creo que eso va siendo todo por ahora. ¿Alguien tiene algo más que decir, comentar, preguntar, objetar? Yo tengo una pregunta. Sí. Me da la duda, no tanto por mi relación, sino por la relación de mis papás, donde ellos tienen un matrimonio a distancia. Y yo miro que existe el amor, la lealtad, la fidelidad, pero no existe el erotismo. En esos casos, no sé si sea amor, por lo que vos me estabas mencionando. Puede ser amor en el sentido en que el amor sea un vínculo en el que tú solidariamente te ayudas con otro a existir, le cuidas, creces. No necesariamente de pareja, en tanto el amor de pareja necesitaría una vivencia de lo erótico. Pero Entendí. pues muchas formas de relación existen así, ¿no? Y son productivas y buenas para las personas que las escogen. Como que, digamos, hay personas que eligen esto, ¿no? Bueno, negocio el tema del erotismo con tal de que pueda tener todo esto otro y para mí está perfecto. Es una forma de relación, no necesariamente lo que aquí estamos nombrando como amor de pareja en este formato de este contexto histórico particular. Claudia Casiblanco. ¿Puedo desarrollar erotismo aún sin tocarnos? Así como, por ejemplo, a través de una videollamada o de una llamada y tener lo que hoy en día se llama sexo virtual o cosas de ese estilo. Sí, claro. Y así tener una relación de pareja a distancia. Sí. Pues es decir, creo que de todas maneras la vivencia de la corporalidad y del tacto tiene muchas posibilidades que nunca tendrá el espacio de lo virtual, pero es que el erotismo es un gran componente subjetivo. O sea, es una vivencia integral, no es meramente sensorial, corporal, ¿no? Entonces, todo lo que puedas desplegar de gozo, placer, exploración de la pasión, de los deseos de convertirte en X o Y persona, te da espacio para el erotismo. Bueno, creo que ahora sí vamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy sincrónicamente y muchas gracias a todas las personas que están asincrónicamente. Nos vemos el siguiente martes. Necesitaremos el ejercicio de volvernos a registrar, ver con tiempo para empezar puntual o ya no. Ya no. No, ya no. Con los mismos datos de hoy entran en una semana. Bien. O sea, es el mismo link. Exactamente igual, no hay uno nuevo. ¿Listo? Bueno, un abrazo. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, chao. Chao, chao, me encanta verlas. Feliz noche. Gracias, chao. Chao.